Además de las células de origen mieloide que participan en la inmunidad innata que ya vimos, como los monocitos macrófagos, las células dendríticas y los granulocitos, también hay participación en este tipo de inmunidad de células de origen linfoide diferentes a los linfocitos T y B. Por ejemplo, los linfocitos T gamma delta, los linfocitos NKT, los intraepiteliales, los linfocitos BB1 y los linfocitos de zona marginal. También las células dendríticas plasmacitoides y las células NK. Los linfocitos NKT, los gamma delta, los intraepiteliales, los B1 y los de zona marginal son células que poseen una escasa diversidad, es decir, hay pocos receptores que reconocen un número restringido de patógenos. Entonces, esos receptores lo que van a reconocer son estructuras comunes en esos microorganismos, es decir, reconocen PAMs. Las células dendríticas plasmacitoides ya habíamos visto que derivan de un precursor linfoide. Estas células son participantes de la inmunidad innata y responden inmediatamente a la infección vírica, reconocen ácidos nucleicos de virus intracelulares y producen altas cantidades de una citocina llamada interferón de tipo 1, que incluye al interferón alfa y al interferón beta. Estos interferones de tipo 1 tienen potentes actividades antivíricas. Las células dendríticas plasmacitoides se encuentran en la sangre en un porcentaje de 0.2 a 0.8% de las células mononucleares. A pesar de que no son tan abundantes, son la principal fuente de interferón alfa y de interferón beta. Estas células además producen otras citocinas como la interleucina 12 y la interleucina 18, las cuales activan e inducen la proliferación de las células NK. Y hablando de las células NK, estas son células que se generan en la médula ósea y que derivan del mismo precursor que los linfocitos T y los linfocitos B. Sin embargo, ya habíamos mencionado que son diferentes tanto en función como en morfología. Estas células son linfocitos granulares grandes, a diferencia de los linfocitos T y B, y no poseen ni BCR ni TCR, por lo que forman parte predominantemente de la inmunidad innata, donde combaten células infectadas con virus y células tumorales. Estas células se localizan en la circulación. Del 5 al 10% de los linfocitos en sangre son linfocitos NK. También podemos encontrarlas en los órganos linfoides, principalmente en el vaso. Si bien es cierto que estas células no expresan ni BCR ni TCR, sí tienen algunos receptores sobre su superficie, y el más característico es el CD16, que es un receptor para la porción FC de la IgG. La eliminación por parte de las células NK, de células tumorales y de células infectadas por virus, se llevan a cabo gracias a que estas células poseen una actividad citotóxica. Esa actividad citotóxica se debe a que los gránulos que estas células contienen en su citoplasma poseen perforinas y gramsimas. Cuando las células NK se activan, exocitan esos gránulos. Las perforinas literalmente van a perforar la membrana de las células alteradas, y las gramsimas van a penetrar y van a llevar a cabo la degradación del DNA de la célula enferma. Las células NK son, digamos, que una especie de escáner que revisa la superficie de todas las células de nuestro cuerpo. Esa revisión, entre comillas, la llevan a cabo a través de moléculas que tienen en su superficie, que se conocen como receptores inhibidores y receptores activadores. Las células NK, a través de sus receptores inhibidores, reciben una señal que le indica a la célula que no debe activarse y no debe matar a la célula que tiene enfrente.
Los receptores activadores, por su parte, le dan la señal a la célula NK para que elimine a la célula con la cual interactúa. Cuando una célula de nuestro cuerpo es una célula normal, posee sobre su superficie ligandos inhibidores. Estos ligandos inhibidores van a interactuar con los receptores inhibidores y le van a dar la señal a la célula NK de que no debe activarse y no debe matar a esta célula. También las células normales en su superficie tienen ligandos activadores. Estos ligandos activadores le dan la señal a esta célula de que debe activarse y debe matar a esta célula. Sin embargo, como esta es una célula normal, tiene ambos ligandos, entonces le da ambas señales a la célula. Las señales están en equilibrio, entonces la célula NK no se activa y no mata a esta célula normal. Aquí vemos nuevamente la explicación anterior. Tenemos una célula normal que sobre su superficie tiene ligandos activadores y tiene ligandos inhibidores. La expresión de estos ligandos activadores e inhibidores se encuentra en equilibrio. Ambos interactúan con los receptores sobre la superficie de la célula NK. Entonces, eso le indica a la célula NK que esta es una célula normal porque los ligandos activadores e inhibidores están expresados en una cantidad similar, digamos. Cuando esta célula normal deja de ser una célula normal porque quizás se infectó con un virus, pueden suceder una de dos cosas. Esta célula alterada va a dejar de expresar al ligando inhibidor, o bien puede suceder que la célula enferma sobreexprese al ligando activador. En ambos casos, la señal activadora sobrepasa a la señal inhibitoria, entonces las células NK se activan, exocitan sus gránulos y la célula alterada muere. Aquí tenemos nuevamente el proceso normal. Tenemos una célula normal, tenemos equilibrio de señales inhibitorias y de señales estimuladoras. La célula NK no se activa y no mata a la célula. Tenemos células alteradas, en este caso son células tumorales. En este caso la célula alterada dejó de expresar la señal inhibitoria, entonces la NK se activa y mata a la célula enferma. En este otro caso, una célula tumoral también sobreexpresa la señal activadora, la célula NK se activa y mata a la célula. Este es un proceso normal. A este proceso donde se deja de expresar el ligando inhibidor se le llama missing self, mientras que a aquel proceso en el que la célula alterada sobreexpresa al ligando activador se llama induced self. No hay un término equivalente en español que describa bien estos procesos, por eso es que se llaman o se nombran en inglés. Bueno, aparte de missing e induced self, las células NK tienen otros mecanismos que provocan la muerte de las células alteradas. Tenemos, por ejemplo, una célula tumoral, ¿sí? Es una célula alterada que sobre su superficie va a expresar una molécula que se conoce como Fas o CD95. Las células NK de manera normal sobre su superficie tienen el receptor o el ligando para Fas, tienen el Fas ligando o CD95 ligando. Cuando la célula NK llega y revisa la superficie de esta célula que está alterada, hay una interacción entre estas dos moléculas. Eso hace que la célula tumoral muera por apoptosis. Estos son los ligandos de muerte. El cuarto mecanismo por el cual las células NK pueden eliminar a las células alteradas es la ADCC, la citotoxicidad celular dependiente de un anticuerpo. Vamos a suponer que esta nuevamente es una célula tumoral. Cuando una célula se convierte en una célula cancerígena, empieza a expresar sobre su superficie moléculas que cuando era normal la célula no expresaba. Esos son los llamados antígenos tumorales. Pues como es algo ajeno o extraño para el organismo, se van a generar anticuerpos contra esos antígenos tumorales. Los anticuerpos se van a generar y pues van a cumplir su función de irse a unir de manera específica al antígeno que indujo su producción, en este caso el antígeno tumoral. Se unen a través de sus FAB
y la porción FC del anticuerpo pues queda libre. No es de ninguna manera normal que una célula del cuerpo tenga pegado un anticuerpo. Entonces, cuando la célula NK llega y revisa la superficie de la célula, se percata que hay un anticuerpo unido. Ella se percata de esto porque tiene sobre su superficie el CD16, que si recuerdan les dije era un receptor para la porción FC de la IgE. Entonces, cuando se lleva a cabo esta interacción, la célula NK se activa y mata a la célula enferma. Eso es ADCC. Aquí tenemos nuevamente la ADCC. Tenemos a la célula tumoral. En rojo tenemos a los antígenos tumorales. Como son antígenos extraños o moléculas extrañas que una célula normal no expresa, el cuerpo produce anticuerpos. Esos anticuerpos van y se unen a su antígeno. Y cuando la célula NK llega a revisar la superficie de esa célula, hay una interacción entre el CD16 y el fragmento FC del anticuerpo que está unido a la célula tumoral. La célula NK se activa, exocita sus gránulos y la célula alterada es eliminada. Aquí tenemos los 4 mecanismos a través de los cuales las células aberrantes o alteradas son eliminadas por las células NK. Están los dos procesos, missing self e induced self. Tenemos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo y la interacción de los ligandos de muerte, CD95, CD95 ligando o FAS-FAS ligando. Otra función importante de las células NK es que son la fuente inicial de interferón gamma. El interferón gamma es una citosina que es necesaria para que los macrófagos se activen y puedan llevar a cabo de manera más eficaz la eliminación de los patógenos que han sido fagocitados. En primera instancia, lo que sucede es que una vez que el macrófago ha ingerido patógenos, produce una citosina que se llama interleucina 12. La interleucina 12 va a actuar sobre las células NK y va a inducir en ellas la producción, bueno, primero la síntesis y luego la producción y liberación de el interferón gamma que este macrófago requiere para activarse y poder eliminar al patógeno que ha fagocitado. Es un mecanismo de retroalimentación positiva. El macrófago sabe que necesita interferón gamma, sabe que lo producen las NK, pero tiene que estimularlas a través de la interleucina 12 para que produzcan el interferón que ellos necesitan para poder eliminar al antígeno que ha sido fagocitado. Ya por último, recordemos cuáles son las moléculas participantes en la inmunidad innata. Son las citocinas y el complemento. Solamente vamos a mencionar un poco acerca de las citocinas, ya que el complemento será expuesto más adelante. Las citocinas son glicoproteínas de 15 a 25 kilodaltones aproximadamente. Estas moléculas glicoproteicas establecen la comunicación entre los diferentes tipos de células. Son producidas por muchos tipos celulares después de un estímulo. Y estas citocinas pueden tener efecto sobre la misma célula que la produjo o bien sobre otras células diferentes. Reciben el nombre de interleucinas seguidas de un número porque se vio que eran producidas por los leucocitos y actuaban sobre ellos mismos. Las quimiosinas también son citocinas, pero reciben ese nombre particular porque son quimioatrayentes. Por ejemplo, la interleucina 8 es un ejemplo de quimiosina, pero actualmente se nombra como CXCL8 para hacer alusión a que se trata de una quimiosina. Algunas otras citocinas reciben nombres particulares de acuerdo a su función, por ejemplo, los factores de crecimiento o el interferón, que se llama así porque interfiere con la replicación viral. Entonces, las citocinas son un grupo grande y heterogéneo de glicoproteínas producidas y secretadas en cantidades importantes, pero por un tiempo breve. Están encargadas de mediar y de regular todos los aspectos, no solo de la inmunidad innata, sino también de la inmunidad adaptativa. Aquí podemos observar que una célula va a producir citocinas después de un estímulo.
las va a secretar y esas citocinas secretadas van a actuar sobre la misma o sobre otras células a través de receptores que estas células poseen sobre su superficie. Después de la interacción de la citocina con su receptor, se va a observar el efecto biológico sobre la célula blanco, que puede ser proliferación, diferenciación o muerte celular incluso. Las citocinas ejercen varios tipos de acciones. Cuando las citocinas producidas por una célula actúan sobre la misma célula, se dice que la acción de esa citocina es autócrina. Cuando actúan esas citocinas secretadas sobre una célula cercana, se dice que tienen una acción parácrina. Ahora, cuando se producen las citocinas en grandes cantidades, estas pueden entrar a la circulación y pueden actuar a distancia del lugar donde se produjeron. A este tipo de acción se le conoce como acción endocrina. El factor de necrosis tumoral es un ejemplo de citocina que tiene importantes efectos locales, pero también efectos sistémicos, es decir, efectos a distancia. Ahora bien, una citocina puede actuar sobre diversos tipos de células y tener múltiples efectos biológicos sobre ellas, como sería este caso. A esta propiedad se le denomina pleiotropismo. Aquí, por ejemplo, la interleucina 4 tiene diversos efectos sobre diferentes tipos celulares. Es una citocina pleiotrópica. Existen otras citocinas, en este caso las que vemos aquí, las cuales pueden tener la misma acción y se dice que son redundantes. Cuando dos citocinas potencian su efecto entre sí, se dice que son sinérgicas. Es decir, individualmente, en este caso, la interleucina 4 tiene cierto efecto sobre la célula, pero este efecto se va a ver amplificado si actúa junto con la interleucina 5. Entonces se dice que hay sinergia entre ellas. Si por el contrario una citocina inhibe el efecto de otra, como en el caso de la interleucina 4 y el interferón gamma, se dice que son antagónicas. Una, por ejemplo, estimula y la otra inhibe, es decir, tienen efectos contrarios. En esta imagen observamos de lo que ya hemos hablado mucho, no lo voy a repetir, solamente recordar que las células después de ingerir antígeno producen ciertas citocinas como las que están aquí, que inducen la inflamación, es decir, inducen que este vaso sanguíneo cercano a la zona de infección se dilate y aumente la permeabilidad vascular para que salgan células hacia el sitio afectado, así como líquido plasmático que lleva ciertas moléculas importantes para la defensa. En esta tabla observamos distintas citocinas que participan en la inmunidad innata. Tenemos al TNF-alfa, a la interleucina 1, también faltaría aquí la interleucina 6, que son importantes promotores de la inflamación, y además son pirógenos endógenos, es decir, que inducen estados febriles. El interferón tipo 1, que es producido por las células dendríticas plasmacitoides, que incluye al interferón alfa y al interferón beta. Recordemos que promueven resistencia a la infección vírica. La quimiosina interleucina 8, actualmente conocida como CXCL8, es un factor quimiotáctico, es un factor que atrae sobre todo a neutrófilos, aunque también atrae otros tipos celulares. El interferón gamma, si ustedes recuerdan, que es producido inicialmente por las células NK, tiene una función importante para activar la función microbicida de los macrófagos. La interleucina 12, que es producida por estos macrófagos, induce en las células NK la producción de interferón gamma. La interleucina 15 y la interleucina 18 favorecen la proliferación de las células NK, mientras que estas dos citocinas, que son la interleucina 10 y el TGF-beta, son importantes reguladores o controladores del proceso inflamatorio.